La determinación son la estructura, que es lo que vieron en anatomía, o si van a nivel celular, también lo vieron en histo, y la fisiología, que es la funcionalidad. Son los dos grandes cimientos en los cuales se basa cómo funciona un organismo. ¿Sí? Hoy lo que vamos a ver es las propiedades de lo que se llama de bioelectricidad, son esta casi la próxima, o sea, la parte biofísica, que es la parte de la biología, que estudia los fenómenos físicos, y lo que vamos a ver hoy es células, o sea, lo que vamos a ver hoy a partir de las propiedades que se llaman las propiedades pasivas de una membrana, no son aplicables a las células solamente del sistema nervioso, sino que son aplicables a toda célula excitable. Lo vamos a ir viendo, igual lo van a ir viendo a lo largo del curso, ¿sí? Para los que no lo tomaron, este es el sitio del CITES donde se tienen que inscribir, ya se lo dieron la semana pasada. Después, antes de que me vaya, lo dejo. Y esto que está acá es un sitio de Gmail con este password, que es donde yo subo mis teorías. O sea, lo que hoy, todas las diapositivas que hoy vean, el PowerPoint de hoy, no sé si el lunes, el mañana, cuando pueda, hoy lo subo a esto, fisiofmduba@gmail.com, y con el password fisiología 2. ¿Bien? Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los conceptos básicos de la biofísica, que son carga, que es una carga eléctrica, que es una diferencia de potencial. Cada vez que se habla de diferencia, hay una letra griega que se asocia, que se llama delta. Esta es una delta mayúscula. La otra, para que no se confundan, para los que no estudian griego en el secundario, delta es esta, la delta minúscula. Corriente eléctrica, conductancia, resistencia y capacitancia. Todas cosas que a ustedes les cuesta un montón. Yo les voy a mostrar la fórmula, porque la fórmula es lo que describe el fenómeno, pero lo importante es que tengan, que se traten de llevar, pregunten todo lo que quieran. Como yo doy las próximas dos teóricas, si hay algo que no alcanzo a dar de esta, lo puedo dar en la otra y me voy arrastrando y después terminan simplemente en cero, pero no importa. Bueno, ¿qué es carga? Es una propiedad intrínseca de electrones y protones, ¿sí? Ustedes saben que los átomos están formados por protones. ¿Por qué está formado un átomo? A ver, ¿recuerdan? Tiene tres partículas. Hoy en día tiene partículas subatómicas, los quarks, los muones, no importa, pero las tres partículas que se conocen, ¿cuáles son? Bueno, ¿saben qué? Vamos a empezar porque si hablan todos, esto se transforma en un coro polifónico, entonces levantan la mano y uno lo dice. A ver, vamos, ¿quién? Ahí, ¿quién? Nada más que protones, dije tres. Y neutrones. Los que tienen carga, ¿cuáles son? Y electrones negativos y protones positivos. La unidad de carga de un sistema internacional de unidades es el coulomb. ¿Por qué? Porque coulomb, el físico francés, es el que lo determinó. Un electrón tiene una carga de esa cantidad, 10 a la menos 19, supongo que saben bases exponenciales negativas, ¿sí? Hay que poner la coma, poner 19 ceros, la coma, o sea, es 19 veces más chico que uno, millares, o sea, son millones y millones, billones de veces más chico que uno. El protón tiene la misma carga, pero es el signo contrario, interacciones eléctricas, lo que es más conocido esta, que es la ley de Coulomb, ¿sí? Que es, en realidad, la que la postula también por Faraday, que es que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. ¿Sí? Esto es un fenómeno que se estudió con unas bolitas de aceite suspendidas en el aire. En los fenómenos biológicos ocurre en un medio acuoso. En ese medio acuoso lo que hay son iones. Algo que tienen que entender, vamos a empezar desde el principio, es que cuando ustedes escriben, cuando uno escribe cloruro de sodio, empiezo por este pizarrón, ¿dónde puede ir para allá? ¿Sí? Como cloruro, siempre el consigno negativo va antes, por una nomenclatura IUPAC que es de química. Cuando yo escribo cloruro de sodio, no significa que el cloruro de sodio es una molécula, es una sola cosa. ¿Sí? Están disociados. Está el cloro, por un lado, y el sodio, por el otro, rodeado de moléculas de agua. ¿Sí? ¿Por qué rodeado de moléculas de agua? De diferentes, no importa el número. ¿Por qué rodeado de moléculas de agua? Eso es lo que hace que el cloruro de sodio sea soluble, que si yo tengo sal de mesa, que es cloruro de sodio, y la tiro en agua, me desaparece el granito. Eso significa que aumenta, o sea, se distribuye homogéneamente en el agua, se le meten moléculas de agua y voy a tener la misma cantidad, pero ya no la tengo en un pedacito abajo, sino que la tengo distribuida homogéneamente. ¿Se entiende? Si yo agarro un compuesto, si yo trato el cloruro de sodio, tirarlo en formol, me va a quedar el cristal. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio no es soluble en formol. Entonces, por más que lo tire y va quite, me van a quedar abajo los granitos. El agua tiene la característica de que es un solvente universal. Casi la mayoría de las cosas que ustedes pueden usar en cualquier lado se disuelven en agua. ¿Sí? La sal, el azúcar. Bueno, entonces tenemos los más importantes biológicamente son el sodio, el potasio y el cloro. También el calcio. ¿Sí? Pero para estas dos clases el calcio lo vamos a dejar un poco de lado. Es un catión divalente, ¿sí? ¿Saben eso de valencia? Sí. Bien. O sea, la carga es un ion o un anión. ¿Sí? Es una partícula que posee que tiene un signo negativo o positivo. ¿Qué significa negativo o positivo? Es que puede ceder un electrón o captar un electrón. ¿Sí? Eso es, el último orbital del átomo puede ceder o aceptar. ¿Sí? Esto lo vieron medio en la clase pasada, que vamos a ver de vuelta un poco de difusión porque ahora lo vamos a meter en algo más biológico. Vieron la difusión de un soluto permeable. Si yo tengo 20 milimolar acá, supongo que saben que es molar, algo molar. Y 10 milimolar acá, si no me lo dicen, es como si tuviese 4 moléculas acá y 2 moléculas acá. El total de moléculas es 6.
Si esta membrana es permeable a esta sustancia, ¿qué significa permeable? Que esa membrana deja pasar esa sustancia de un lado al otro, lo que voy a tener, la suma 6 me van a quedar 3 acá y 3 acá. ¿Qué significa? Que el resultado neto, este lado perdió una molécula y este lado ganó una molécula. ¿Se entiende? Se llega al equilibrio. ¿Ese equilibrio por qué se da? Bueno, se da porque es una ley física, es el segundo principio de termodinámica, que es la ley de la entropía, que en el universo todo tiende a su mínimo valor de energía. Mientras yo tenga más moléculas de este lado que de este, hay una tensión, ¿sí? Porque tengo más espacio de un lado que del otro, entonces lo que trata es de volverse homogéneo. Al volverse homogéneo se van hasta que tenemos el mismo número de moléculas de un lado que del otro. Eso se llama difusión simple, a través de una membrana permeable. El movimiento neto de un soluto desde la concentración más alta a la más baja, lo leo para... Aunque las partículas individuales se muevan completamente al azar, eso tienen que entenderlo, las moléculas se mueven al azar, es lo que se llama el movimiento browniano. Las moléculas se mueven al azar, pero lo que van a tender dentro de ese azar que están chocando es a llegar a un estado uniforme. Y si lo piensan así, sin detalles de la física, en cuanto más, si yo tengo una concentración muy alta, el choque entre ellas va a ser mayor que si hay menos. Entonces lo que van a tratar es de llegar a un equilibrio. Es como un colectivo lleno que uno lo que quiere es que se vaya bajando la gente porque ya viaja así, sí, el olor a chico del otro, sí, todo, que me están apoyando, que esto, que el otro, pero lo que quiero es que se vacíe un poco, ¿sí? Cuando se vacía yo estoy mucho más confortable. Bueno, las moléculas también, sus interacciones hacen que estén chocándose, y lo que van a tratar es de estar distribuidas homogéneamente, o sea, llegar a un lugar que si paso del otro lado voy a estar en la misma condición, digamos así. No es una voluntad de la molécula, ¿no? Sino es un principio físico. Para que un movimiento al azar resulte en un movimiento direccional neto, se debe comenzar por una distribución no uniforme. Si yo quiero crear, o sea, un movimiento, lo que tengo que hacer es poner sustancias diferentes a un lado y al otro, ¿se entiende? Porque voy a hacer que esas moléculas se muevan. Otra forma de decirlo es, aunque no hay una fuerza que empuje una molécula individual en una dirección, la distribución no uniforme proporciona un gradiente de energía. Al moverse una molécula, para moverse, lo que va a hacer es estar consumiendo de alguna forma energía. Siempre la energía más baja que hay es el calor, es lo único que no se puede recuperar. Todas las otras energías son transformables, el calor se disipa y listo. Desde una zona de alta concentración a una de baja. ¿A qué viene esto? Viene esto, que ahora vamos a tratar de aplicar algo medio eléctrico. Vamos a volver a la membrana, es una primera aproximación. Yo tengo una pila, una batería, y tengo dos bloques de metal, ¿sí? Estos dos bloques de metal, yo cierro el circuito acá arriba, ya está cerrado, pero yo lo tenía abierto, lo cierro y va a empezar a fluir electrones, ¿sí? Estos dos, este dispositivo, el bloque de metal, yo lo puedo, es un dispositivo físico, es algo que está en todos sus celulares, en los televisores, en todas las cámaras, ¿sí? Que se llama capacitor, ¿sí? Si yo muevo estos bloques, lo que voy a hacer es que hay un lado que se va a ir cargando. ¿Por qué? Porque de la pila van saliendo electrones y van hacia una parte de la placa. Ahora, si yo las tengo separadas no pasa nada, pero si yo las voy aproximando, acá yo siempre tengo cargas negativas. Pero ¿qué va a pasar? Estas cargas negativas de acá van a hacer que en este lado se empiecen a acumular cargas positivas. ¿Por qué? Por el principio que vimos hoy, de que cargas distintas se atraen. Entonces lo que me va a crear es que de un lado de la placa y del otro voy a tener pegadito a la placa, o sea, yo tengo la placa así, y pegadito a la placa, voy a tener todas las negativas, y del otro lado voy a tener todas positivas. Eso no significa que la cantidad total de moléculas puede no cambiar, pero lo que estoy haciendo es creando lo que se llama una polaridad o densidad electrónica. Yo, al poner los electrones a cada vez más, va a inducir que de este lado se arriben las cargas positivas. ¿Se entiende? Sí. Eso es un capacitor, ¿sí? Que tiene que ver con la ley de Coulomb. La fuerza es igual a la carga 1, carga 2 sobre el radio de la distancia. Cuanto más separados estén, la fuerza va a ser menor. Cuanto más cercano estén, la fuerza va a ser más grande. ¿Sí? O sea, crece como el cuadrado, o sea, que es geométrico. Cuanto más me voy alejando, cada vez pierdo más fuerza. ¿Sí? Se puede convertir en algo que se parezca a un sistema biológico. O sea, esto realmente es lo que ocurre y lo que vamos a tratar en esta clase principalmente vamos a ver es que esto, que es un capacitor y que tiene cargas positivas de un lado y cargas negativas del otro, es lo que caracteriza a una célula y es la que determina que una célula esté viva y pueda desarrollar funciones biológicas. Que haya una diferencia de carga, una diferencia de potencial a un lado y el otro de la membrana. Ahora, ¿de qué les parece que puede? Este capacitor tiene diferentes fuerzas, o sea, la fuerza es la cantidad de cargas que puede acumular. En este caso, que son dos bloques de metal, ¿de qué dependería? A ver si se les ocurre. Levanten la mano. Alguien que se le ocurra, ¿qué puede ser? O sea, yo quiero a este capacitor aumentarle la capacitancia. ¿Qué significa? Que quiero que se acumulen más cargas negativas de un lado y por lo tanto va a haber más cargas positivas del otro. Sí. Uno es la distancia por el R cuadrado. El otro, la cantidad de carga. O sea, si le pongo más electrones, voy a tener mayor probabilidad de que haya que se me llene todo, ¿sí? ¿Sí? Y el otro, el área. Bien, la superficie. En cuanto si tengo una superficie más grande, voy a poder poner muchas más cargas. Y falta una. El aislante. Si yo acá pongo algo que es muy poco conductor de la electricidad, por más que lo ponga cerca, ¿se entiende? ¿No? Va a haber interferencia entre las cargas positivas de un lado y del otro. ¿Se entiende eso? El ejemplo más claro de esto, siempre lo doy, que es el ejemplo más ilustrativo, es... si me están grabando, por favor, avísenme nada más, para no... ¿Sí? ¿Alguien me está grabando? Bueno,
No, porque para no tener problemas, porque después es nada más que suavizar por si algún exabrupto o algo y después voy a tratar de controlar, igual no va a pasar. Bueno, el ejemplo más claro es esto. Hay una tormenta. Las nubes, no sé si ustedes saben, son moléculas de agua. Y forman un capacitor con la Tierra. La Tierra es positiva y las nubes empiezan a cargar la parte de abajo negativa. Pero no pasa nada. Hasta que aumenta la humedad o con la lluvia empieza a llover y empiezan a caer rayos. ¿El rayo qué es? Es electrones que saltan de un lado al otro. Eso es nada más. ¿Sí? Como son electrones, los electrones cuando se mueven a una velocidad muy alta se transforman en fotones y lo que vemos es la luz. Y como un fotón cuando se mueve en el espacio va rompiendo el aire, provoca el sonido. Por eso la luz la vemos después que el sonido, la vemos antes que el sonido, porque el sonido viaja a 1200 km por hora y la luz viaja a 300.000 km por segundo. Entonces es instantánea la luz y el trueno es mucho más lento. Ahora, yo lo que hice, ¿qué pasó en la? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, en la tormenta. En la tormenta, ¿qué apareció? ¿Por qué el rayo se genera? ¿Qué pasó en ese medio entre la Tierra? Las nubes pueden haber bajado, entonces aproximé los capacitores. Pero otra cosa, ¿qué pasó? Hay agua, el agua es muy buen conductor. Al aumentar la humedad, hay mayor probabilidad de que un rayo se descargue. Y eso es lo que provoca el rayo en la tormenta. Por eso, cuando es un día muy caluroso y es muy seco, puede haber truenos que son conexiones entre las nubes, son rayos entre las nubes. Todo lo que vemos en Oca y a Tierra son entre las nubes. Que la parte negativa de una nube se engancha con la parte positiva de la otra, está muy próxima y hacen rayos internos. Pero que el rayo caiga a Tierra, tiene que haber humedad en el medio. Lo que estoy modificando es el capacitor, pero no estoy modificando ni las cargas mucho, ni la distancia. Lo que estoy modificando es el medio. Y los medios en los capacitores de sus celulares se usan semiconductores, que son conductores de diferente tipo. Entonces un capacitor tiene mayor capacitancia o menor capacitancia, depende, el área no la puedo modificar mucho porque es chiquitito, el material sí, lo puedo cambiar, puedo poner un metal que cargue, que tenga mucha más capacidad de retener electrones, pero lo principal es el material aislante en el medio. ¿Se entendió eso? Sí. Es un capacitor. Entonces capacitancia. Capacitor es una estructura que puede almacenar carga, simplemente así. Está formado de dos láminas, de materiales aislantes, ¿sí? y separado por un material aislante. La diferencia, la capacitancia, tiene que ver con la carga y con la distancia, el área y la distancia. Con eso ya sacan. ¿En qué se mide? En faradios, que es Coulomb sobre mol. Una bitopa lipídica actúa como un capacitor. ¿Sí? La membrana lipídica acumula cargas de un lado del otro, lo vamos a ir viendo. Diferencia de potencial. Después lo vamos a ver mucho más en detalle. De hecho, para que lo lean ustedes, no me interesa repetirlo, pero la diferencia de potencial entre un punto A y B se relaciona con la diferencia de energía asociada al movimiento de cargas. O sea, ¿qué energía preciso para mover una molécula de A hasta B? Lo que nosotros lo vamos a ver, no nos vamos a complicar con la parte... ¿Sí? Es una carga, un coulomb, cuando se mueve un joule, que tiene que ver, joule es una medida de trabajo. ¿Sí? Y la diferencia de potencial es un volt. O sea, los volts, lo que ven ustedes, 220 volts, todo eso, es la relación que da entre coulomb y joule. ¿Sí? Eso es volt. Pero lo que importa acá es que la diferencia de potencial es la diferencia de cargas que voy a tener, que está relacionado en parte, se puede relacionar con la capacitancia, a ambos lados de la membrana. Pero sería el trabajo necesario, o sea, la energía que yo tengo que poner para que se desplace. Vamos a ver que los sistemas biológicos desplazan esa energía. Oye, hasta recién estaba aprendido el aire acondicionado, todavía no. Porque se van los no docentes, entonces lo apagan. Bueno, lo que podemos hacer es abrir las puertas, ¿no? Bueno, esto es una membrana lipídica. Esta diapositiva tiene el único objetivo de mostrarles que el capacitor, que tendría que ver con lo otro, pueden tener la misma cantidad de cargas de ambos lados, pueden no cambiar, este es en el caso de una membrana de una neurona. Lo importante es las cargas que están pegadas, después lo vamos a ver, en un área muy muy pequeña al lado de la membrana. Y eso es fundamental, que lo entiendan porque eso es lo que determina las propiedades eléctricas de una membrana. Y vamos a ver por qué, lo vamos a ver hoy por qué. ¿Se entiende lo que digo? De todas las cargas, la única importante son las cargas que están cerca, porque estas cargas que están acá son las que van a inducir que estas cargas se tienen acá, y estas cargas que se van sumando acá también van a inducir a estas, es doble. ¿Sí? Algún electrón que pasó se pega de al lado, ¡pam! Y el del otro lado, si cada carga de acá, vayamos a algo hipotético, si cada carga de acá no tiene un correspondiente de acá, las cargas de al lado la van a repeler a esta. ¿Se entiende? Entonces esa carga se va a ir. ¿Sí? O sea, podemos tener concentraciones, no importa la concentración, lo importante es el área. Por eso, lo que vimos hoy, ¿de qué dependía la capacitancia? Me dijeron, o sea, yo les dije la cuarta, pero el capacitor, ¿de qué dependían? De vuelta. Uno. Levante la mano y de vuelta. Uno más al lado, a ver, sí, ¿quién? La distancia, el área, el medio y qué más. Y las cargas, ¿sí? Entonces, las cargas yo no las modifico, el medio no lo modifico, o sea, lo que acá me está induciendo esto es directamente la ley de Coulomb de que los opuestos se atraen. La membrana es un aislante, pero no lo suficiente como para que estas cargas no se detecten una a otra a distancia. ¿Entiende? Por definición, el B de membrana, que es el voltaje de esta membrana, sería el voltaje intracelular menos el voltaje extracelular. Por convención, el voltaje extracelular se lo denomina cero. Entonces, esto es importante porque después cuando veamos
la polaridad de las membranas, el B de membrana se lo puede considerar igual al potencial intracelular. Capacitancia y cantidad de cargas necesarias para establecer un voltaje de membrana. ¿Qué significa un voltaje? Es la diferencia de cargas que yo tengo de un lado y del otro. Eso me va a determinar, ¿sí?, cuánto puedo acumular, cuál es la diferencia esta. Capacitancia de capas lipídicas, no importa, esto es un microfaradio por centímetro cuadrado. ¿Cuánto potasio? Esto es nada más que ilustrativo. ¿Cuánto potasio, por ejemplo, si tenemos cargas positivas afuera, cuánto debe fluir fuera de la célula para generar un potencial de membrana específico en una célula cúbica ideal, una membrana solo permeable al potasio? O sea, yo tengo una membrana solo permeable al potasio y yo digo, ¿cuánto debe fluir? 1 de cada 30.000 iones de potasio en el interior celular. O sea, la carga necesaria para cargar el capacitor, la membrana, para un B de membrana de 60 milivoltios, es una capa de iones que está entre 15 y 20 nanómetros. ¿Qué está diciendo esto? Lo que está diciendo es que yo puedo tener una concentración muy grande, pero con que pase un ion ya me modifica algo la membrana, porque lo que me está modificando es el área que está ahí pegadito a la membrana. ¿Sí? No me cambió la concentración, porque que pase un ion, si yo tengo 10 milimolar y pasa 10 iones, no me cambiaron prácticamente la concentración, pues prácticamente indetectable. Pero me puede haber cambiado el capacitor porque pasaron y se pusieron ahí al lado de la membrana. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? O sea, si yo tengo esto y acá me sumo, o sea, yo tengo esto, la misma concentración, pero de acá pasan cargas para allá, o sea, pasan cargas positivas a un lado, me va a cambiar esta relación. El capacitor me lo cambia, porque me lo está neutralizando acá. ¿Sí? Y se quedaron acá las cargas. ¿Sí? Entonces el capacitor me cambia. Cada vez que se mueve un ion de un lado al otro, el capacitor me cambia. Pero no hace falta una cantidad enorme, sino para depolarizar, que es lo que vamos a ver fundamental en la próxima clase, para depolarizar una membrana necesitaría una cantidad de potasio enorme. Y con muy pocos iones, potasio, yo ya logro que ese capacitor me cambie. Capacitancia, lo que vimos hoy, nada más que para que vean con qué varía, con la distancia, con la superficie, ¿sí? Qué es lo que sube, qué es lo que hace subir y bajar la capacitancia. Eso ya lo vimos. O sea, claramente a mayor capacitancia es una diferencia de potencial producida por una corriente de carga en la membrana plasmática. A mayor capacitancia tengo más cargas de un lado y del otro. O sea que la diferencia de cargas de un lado y del otro va a ser mayor. Estoy sumando cargas. Volvemos al... Esto lo vieron, ¿no? La otra vez. ¿Sí? Que si yo tengo un potencial de energía química, tengo 90 milimolar de potasio y 10 milimolar de potasio, tengo sodio y tengo cloro, pero es solo permeable, se llama semipermeable. ¿Por qué? Porque es solo permeable al potasio, significa que yo tengo 9 y 1, 10 tendría que tener 5 y 5. O sea que este perdió 4 y este ganó 4. ¿Sí? Eso es lo que ocurriría si solo tenemos un potencial gradiente. ¿Un gradiente cómo? Químico. La energía química, generado por la energía química. ¿Sí? Pero lo que se ve es esto. ¿Qué en realidad? ¿Esto ya lo vieron o no? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo saben? No. Salimos en el EP, pero no sé nada. ¿Pero lo vieron en la teórica? No, de práctica. Bueno. Esto es el ideal, que habíamos dicho que era 9 y 1, 10, tendrían que quedar 5 y 5. Pero la realidad es que si dejamos al sistema evolucionar de suficiente tiempo, me van a quedar 7 de este lado y 3 de este. Es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, nada más. O sea que este perdió 2 y este ganó 2. Cuando antes habíamos visto que este había perdido 4 y este había ganado 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no se llega al equilibrio químico? Uno, levanta la mano uno si quiere decir, y si quiere pasar al frente a explicarlo. Yo me siento ahí. Dímelo. Sí. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Se genera, o sea, estoy moviendo, yo lo que consideraba era un gradiente químico. Pero el problema que tengo acá es que las moléculas que se están moviendo tienen una carga eléctrica. Entonces aparece lo que se denomina el equilibrio electroquímico. ¿Eso qué significa en criollo? Significa que la molécula que está tratando de pasar de acá para acá, la primera que pasó le está impidiendo a la que viene atrás que pase. ¿Por qué? Porque se quedó al lado de la membrana. Yo tengo cargas positivas y la que viene tiene cargas positivas. Entonces le va a servir de freno. Cosa que si no tuviese cargas, pasa directamente. Lo que vimos hoy con las moléculas, si tenemos cloruro de sodio, que es una solución neutra, se van a ir pasando. ¿Se entiende eso? Porque se neutralizan. Pero acá estoy pasando una carga positiva. Entonces la primera que pasó, yo paso y al de atrás no lo dejo pasar, porque es de mi misma polaridad. ¿Se entiende eso? Y eso es lo que genera esta diferencia. Esto igual no es suficiente para llevar a que el flujo de potasio sea cero. El flujo de potasio van a tener que aprender algunas cosas. Una cosa es cuando se mueven moléculas de un lado al otro, y el otro es flujo neto. El flujo neto significa que las moléculas pueden estar yendo y viniendo, pero no cambian a ambos lados. ¿Sí? La resultante es cero. ¿Eso qué significa? Que para cada uno que sale, entra uno de la misma carga. Lo compensa, ¿se entiende? Eso se llama flujo neto, cero, en ese caso. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tengo una membrana biológica. ¿Qué sucede? Yo tengo 9 y 1, 10, pero se quedan en 9 y en 1. O sea que el cero potasio y el cero potasio que cambian de algún lado, de un lado al otro. Si ambas, o sea, si no se movió ningún potasio, significa que para esa membrana llegó a un estado de equilibrio. Como cuando, ¿se acuerdan? Difundían las membranas y lo que tenía era 1 milimolar, 9 milimolar y me quedaban 5 milimolar y 5 milimolar. Eso era a nivel químico. Ahora ya tengo algo que yo no lo podía predecir, que tengo que sumarle al factor
químico el factor eléctrico. En ese factor eléctrico, lo común es que acá quede esto, en realidad, si tenía estas concentraciones, estaban en equilibrio. En equilibrio electroquímico. ¿Y qué pasa con la membrana? ¿Por qué ese equilibrio electroquímico? Si yo lo que hago es medir con un voltímetro, ¿sí? O sea, lo que miden son volts, yo lo que pongo es de un lado, ahora después lo vamos a ver en la técnica de Patch-Clamp y de Voltage-Clamp. Cuando yo pongo un electrodo del lado de adentro y un electrodo del lado de afuera, o sea, de un lado y del otro de la membrana, yo lo que verifico es si hay una diferencia de voltaje entre estos dos. ¿Sí? Eso me mide un voltímetro, me mide la diferencia. Siempre para medir algo tengo que tener una referencia. Lo tomo adentro y tomo uno afuera. Si yo pongo dos electrodos, yo lo que veo es que cuando llega al equilibrio, el B de membrana es menos 56.4 milivolts. ¿Se acuerdan hoy que les decía que el B de membrana se consideraba, el B de membrana era el B interno menos el B externo, pero el B externo no se consideraba, entonces era igual al B de membrana interno? Por eso el signo negativo, las cargas negativas son del lado interno y las cargas positivas de afuera. O sea, si yo pongo un voltímetro, no hay flujo neto de potasio cuando la membrana por sí sola, habiendo lugares por donde el potasio puede pasar de un lado al otro, llega a un equilibrio, pero ya no es un equilibrio químico, es un equilibrio electroquímico, es la combinación de los dos. ¿Y eso a qué se debe? A que las cargas no se van a desplazar de uno del otro porque tienen una diferencia de potencial o un B de membrana. Eso se genera naturalmente en todas las células. Todas las células de su cuerpo, de una planta, de una bacteria, tienen polaridad. Adentro es negativa y afuera es positiva. Todas. ¿Sí? Pero esta polaridad es significativamente importante para el sistema nervioso, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Se entendió lo que dije o no quedó claro? ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿Sí? ¿Te molesta si digo que me lo puedes repetir más luego? Sí. No. O sea, yo lo que estoy viendo es, yo dejo fluir el potasio. Hasta ahora todo lo que yo veía de fluir el potasio era considerar que el potasio solo se estaba moviendo a partir de un gradiente químico. Entonces eso me daba que eran 5 moléculas y 5 moléculas. Después yo vi que tomé un tiempo y tenía 7 y 3. ¿Sí? O sea, eran que me sumaban 2 de un lado y 2 del otro. Pero yo había puesto un cartel que eso no estaba en equilibrio. ¿Qué significa el equilibrio? Que le tengo que dar el tiempo suficiente para que la membrana trate de equilibrar a un lado del otro. Algo mucho más complicado que si fuese un gradiente químico. Porque ahora es un gradiente electroquímico. Y el problema del gradiente electroquímico es que cada vez que se me mueve una molécula para un lado me está cambiando el capacitor, me está cambiando este B de membrana. Entonces ese equilibrio tarda mucho más tiempo. ¿Se entiende eso? Sí, porque pasó, me cambió el capacitor, entonces me está trayendo moléculas y me está del otro, y del otro, y del otro, y del otro, y del otro, hasta que lo dejo suficiente tiempo y eso se va a equilibrar. Cuando llega al equilibrio, ¿eso qué significa? Que no hay flujo neto de potasio de un lado al otro. Mido a ver qué pasa en la membrana y no hay flujo neto de potasio porque tengo leves cargas negativas acá que me van a traer al potasio, me lo van a dejar acá, y leves cargas positivas acá que me lo van a repeler. Esa es la razón, ¿sí? Eso sí solo es permeable al potasio. ¿Sí? Estamos viendo algo permeable al potasio. Lo van a ver de vuelta en el práctico, se lo van a explicar de vuelta. ¿Sí? El voltímetro es negativo porque estamos, o sea, lo que tiene que ver con el voltímetro positivo o negativo es cuál tomamos de referencia y cuál tomamos, o sea, es una convención de cómo poner los electrodos del voltímetro. Si lo pones así, y acá lo que tratamos de ver con el voltímetro es donde tenemos cargas negativas, que es el de membrana externa. Entonces se dice que es negativo, las cargas negativas acumuladas adentro. Este es el equilibrio electroquímico. Tengo 1 milimolar de potasio y 1 milimolar de potasio. Flujo neto, 0. Ahora tengo 10 milimolar de potasio y 1 milimolar de potasio. Flujo neto va de 1 a 2. Ese es el equilibrio químico, ¿sí? Esto es apenas inicié. Yo tengo el voltímetro, acá que me está midiendo, voltaje 0, están pasando, o sea, el equilibrio está en la misma concentración, cada vez que va un ion para un lado, va para el otro, entonces la diferencia entre este lado y este lado es 0. Apenas lo abro, también todavía es 0, porque no lo alcanzo a detectar, o sea, hay un flujo de acá para acá. Ahora, cuando lo dejo el tiempo suficiente y llega al equilibrio, el número de moléculas que sale va a ser igual al número de moléculas que entra. Pero esto se va a deber a que se me carga la membrana de un lado y del otro, de un lado negativo y del otro positivo. Entonces tengo una diferencia de concentración, pero el flujo neto del potasio vuelve a ser 0. Porque ahora estoy considerando el equilibrio electroquímico. Y eso es fundamental. Logro algo que naturalmente no podría pasar, que es una diferencia de concentración entre afuera y adentro, gracias a que la membrana tiene una polaridad. O sea, que la membrana es un capacitor. Eso es lo que tienen que entender. ¿Sí? Esa carga negativa de adentro y positivas de afuera van a hacer que ciertos iones se favorezcan entrar o salir, pero va a haber rechazo. Y se va a llegar a un equilibrio. Entenderlo en profundidad no lo van a entender porque me tengo que poner a hacer ecuaciones diferenciales, es un principio físico, o sea, no es parte de la materia. Ustedes lo que tienen que entender es que una membrana biológica, si yo la dejo, una membrana permeable al potasio, la dejo el suficiente tiempo, va a llegar a su equilibrio electroquímico. Y un equilibrio electroquímico nunca, o sea, va a generar una diferencia de potencial de membrana y el flujo neto va a ser 0. Eso es todo lo que tienen que saber, tan simple como esto. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Hay flujo 0 de vuelta, pero no es este flujo 0. Este flujo 0 es porque considero nada más que la parte química. Cuando considero la parte eléctrica, la única forma en que haya flujo 0 es que la membrana tenga polaridad. Haya un lado negativo y otro positivo. Que se genera espontáneamente. Pero ahí también habría flujo neto. Acá hay flujo neto 0. Acá no, acá es al principio. Al principio cuando yo incorporo, o sea, cambio la molaridad, va a haber primero un componente químico que va a tratar de llevarme las moléculas para allá. ¿Sí? Va a haber un flujo porque hay muchas más moléculas. Pero eso se va a ir retrasando cada vez más se va a enlentecer y enlentecer por la parte eléctrica hasta que llegue a un equilibrio. Cuando llega al equilibrio,
lo que voy a generar es el equilibrio del flujo neto cero porque se acumularon, se cargó el capacitor. La membrana que es un capacitor se cargó. Son como contrarias, o sea, podrían considerarse como contrarias. Y después se llega al equilibrio. En un principio, si tengo una diferencia de concentración muy grande, la que va a primar en el principio va a ser la fuerza química. Tengo muchas moléculas acá y pocas acá empiezan a pasar. Pero a medida que van pasando me van cargando de este lado. Me van cambiando la polaridad del capacitor. Hasta que después de mucho tiempo se equilibra y en el equilibrio siempre tiene que haber flujo neto de lo que sea. Si está en el equilibrio para un ion, el flujo neto es cero. No significa que no hay movimiento de iones. Es un sistema dinámico, están entrando y saliendo todo el tiempo. Pero no cambia. Sí, es un equilibrio dinámico. Sí. No sé si corresponde saberlo ahora, pero yo lo que no termino de entender por qué es pasar de esas partículas meramente porque tienen cargas de la misma negativa. Exactamente. Si no tuviesen cargas no tendrías eso. Ocurre cuando hay iones, ocurre cuando hay movimiento de iones. De alguna manera quedan, digamos, La que tiende a pasar me va a ir acumulando cargas positivas del otro lado y al acumularse, si recuerdan, lo que leí hace 10 minutos del capacitor, a medida que van pasando cargas positivas de este lado me están induciendo cargas negativas del otro. ¿Sí? Sé que no es fácil, pero... Una diferencia de voltaje entre dos puntos es también llamada diferencia de potencial eléctrico o directamente se lo llama diferencia de potencial. O simplemente potencial de membrana. Es el voltaje de transmembrana, abreviado M, voltaje de membrana, es exactamente que se oponga al flujo neto del ion llamado potencial de equilibrio. Para ese ion, se llama E del ion. O sea, es el flujo que se va a oponer a... O sea, es cuando el flujo neto de ese ion sea cero. ¿Se entiende? Eso es lo que es la ecuación esta de Nernst, que ahora vamos a ver. El E y el ion está determinado por dos cocientes de concentraciones de la membrana, la relación entre las concentraciones del ion. O sea, esta es la fórmula de ahora lo vamos a ver, el E de un ion. Nernst es para un ion. Potasio, sodio, ¿sí? Pero un solo ion. ¿Se entiende? Tiene que ver con esta fórmula, pero no importa mucho lo que es porque ahora vamos a ver de dónde sale. Nosotros, cuando estamos en esta condición, flujo neto cero, estamos en una condición que da más o menos menos 58 milivolts, este capacitor está cargado, el flujo neto es cero, pero tengo una diferencia de potencial de un lado y del otro. Este potencial, ¿por qué está determinado? Primero, es un potencial eléctrico para el potasio. El potencial eléctrico se denomina delta V, ¿con qué tiene que ver? Z, en este caso, es la valencia del ion. ¿Sí? En este caso sería más 1 o menos 1, depende de cuál es el ion. F es una constante que se llama la constante de Faraday. Y B es la carga que hay de un lado y del otro del recipiente. B1, B2. ¿Sí? Esto es lo que establece el gradiente eléctrico. Que es lo que principalmente depende es de la cantidad o sea, qué voltaje de membrana tengo de un lado y del otro y de la carga. Ahora tengo otro que es el potencial químico. Que ¿de qué depende? Se llama delta mu. Esto no sé si se acuerdan ustedes, algo en el secundario o en algo que tiene que ver con la ley de Lavoisier y todo eso, y el número de Avogadro, el número de moléculas en un mol, que es R, que es una constante internacional, T, que es la temperatura en Kelvin. Esto se llama logaritmo neperiano, o base E al número E, de la concentración de potasio y la concentración de sodio. ¿Sí? No importa de dónde sale esto, pero lo que estoy es un potencial químico acá, el que está variando, o sea, la única variable que tengo son las concentraciones de potasio. Esto es una constante, la temperatura en teoría es la misma de un lado y del otro, el logaritmo se aplica igual, lo que me está determinando, ¿sí?, es el potasio. O sea, este es el parte química y esta es parte eléctrica. Ahora yo dije, es un potencial electroquímico, entonces tengo que combinarlas a las dos. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es el gradiente químico y el gradiente eléctrico combinarlos. Yo lo que estoy haciendo es que el gradiente electroquímico sea igual. O sea, para que esté en equilibrio, el gradiente eléctrico tiene que ser igual al gradiente químico. ¿Vio? Entonces, esto, es el gradiente eléctrico tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Al que le gusta un poco más a la la fórmula más desarrollada, tiene que ser que está igual a cero, que de esta se depende de esta. Después, si quieren, porque con esto ya saben lo van a hacer. Operando y reordenando, ¿qué es lo que hago acá? O sea, ¿qué puedo hacer acá? Yo quiero separar B1 y B2, porque quiero B1 menos B1, no sé si saben ustedes, cualquier cosa 2 menos 1 es un delta. Yo lo que estoy tratando de calcular es esa diferencia de potencial, que sería el delta B. Yo tengo que tratar de que B2 y B1 me queden solos. Es lo que puedo hacer en esta ecuación, ¿sí?, que es de colegio primario, ¿sí?, en esta ocasión, ¿qué puedo hacer para que me quede B1 y B2? Saco factor común, ZF, ¿qué me queda? ZF, ¿saben eso? ZF, el factor común, entonces me queda B2 menos B1, que ahora a partir de ahora lo puedo llamar delta B, ¿sí? Y del otro lado me queda RT, logaritmo natural, pero los logaritmos tienen una característica, que la resta de los logaritmos se divide, ¿sí? Entonces puedo escribir potasio B1 sobre potasio 2, ¿sí? Así, directamente, más fácil, ¿sí? Ahora, este ZF lo paso para abajo. Está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Qué me quedó acá? Delta B. Y me quedó igual a esto, ¿sí? ¿Me suena esto? ¿Cuál suena? ¿Cuál suena? ¿No es lo mismo? La RT, logaritmo natural de un ion 2 entre ion 1, o lo que sea, el interno o externo, ¿sí? En el caso, estamos con el potasio, o sea que va a ser el potencial de equilibrio del potasio. El potencial de equilibrio del potasio, para pasarlo en algo que me resulta mucho más fácil de trabajar, que es el logaritmo en base 10, que es lo que usamos nosotros, en vez del base E, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 2.303, que es la diferencia.
Nada más que eso. Para trabajar con logaritmos decimales, que son los que usualmente se usan. Ahora, el pi de Dirac es el potencial de equilibrio del lado relativo 1 al relativo 2. O sea, una célula, el lado 1 es el citoplasma, se llama. Acá tenemos la R, la constante universal de los gases, Una vez que calculamos si tenemos 37 grados, que es 310 Kelvin, esto era lo que multiplicaba, me da esto, joules, y me queda que son más o menos 60 milivolts, dividido Z. ¿Por qué dividido Z? ¿Por qué esto no lo cambié? Porque es la valencia, entonces va a depender si es del potasio o es del sodio. Me va a cambiar el signo. Logaritmo del ion extracelular sobre el intracelular. Esta es la ecuación de Nernst para un ion, que viene del equilibrio electroquímico para ese ion. Y lo que estoy diciendo que el equilibrio electroquímico es cuando la fuerza eléctrica y la fuerza química se equiparan. Que sería igual que la fuerza eléctrica más la fuerza química es igual a 0. Nernst es esto, lo mismo, lo que se sabe que 58 sobre Z, y estos son los Nernst, para que sepan, del sodio, del potasio, del cloro y del calcio. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que el Nernst de sodio es más 60 milivolts? A ver, uno. No sé qué está por el equilibrio cuadrado de potasio. En equilibrio va a encontrarse ese valor. A ver si alguien me lo puede explicar un poco más. En el equilibrio va a ser en el equilibrio, eso me gustó más. En el equilibrio. O sea, cuando esa membrana llegue a ese potencial no va a haber flujo neto de sodio. Cuando llegue a menos 70 no va a haber flujo neto de potasio. Cuando llegue a menos 70 más o menos también tampoco va a haber flujo neto de cloro. ¿Se entiende? Eso ahora ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿para qué sirve eso? Bueno, es muy importante para las propiedades de las neuronas de las células excitables. Una cosa que quiero dejar claro es gradiente de concentración versus cociente de concentración. Si yo tengo 100 milimolar acá y 10 milimolar acá, voy a generar una fuerza en joules y neta, un trabajo de acá hacia acá. Si acá tengo 10 y 100 milimolar, este tiene mayor gradiente y menor gradiente. ¿Se entiende? La fuerza te la está determinando el número de moléculas que puede pasar de un lado al otro. Si yo tengo 100 milimolar de potasio, 10 milimolar de potasio, 10 milimolar de potasio, 1 milimolar de potasio, el cociente es el mismo. ¿Sabe lo que es cociente, no? A ver. Uno. Dijeron mucho que sí, que tenían que estar todos levantando la mano. Si van a ser tímidos, vamos mal, ¿eh? Pues yo me aburro y empiezo a dar malas clases. Y además le empiezo a dar los datos mal y... ¿Qué es? ¿Qué es un cociente? ¿Eh? ¿Quién les dijo por ahí? El resultado es una división, ¿sí? Un cociente es un... O sea, yo puedo expresarlo de varias formas. Un cociente es un medio. Un medio es un cociente. Es 1 dividido 2, que es igual a 0,5. Pero lo puedo expresar en forma de cociente o en forma decimal. ¿Sí? Un cociente es que yo divido dos unidades. 100 dividido 10, 10 dividido 1, el cociente es el mismo. Ahora, entre estos dos, el gradiente es mayor. Porque acá tengo 100 moléculas, y acá tengo 10, y acá tengo 10, y acá tengo 1. Acá tengo mayor número de moléculas. Pero el gradiente va a ser más grande. ¿Entiende? El gradiente depende de la cantidad de moléculas, de la concentración. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Esa membrana la hago impermeable al potasio y ahora la hago permeable al sodio. ¿Sí? Vimos que había diferentes concentraciones a ambos lados. Ahora el sodio está más concentrado afuera, que va a tratar de entrar. Pero va a tratar de entrar, pero no va a llegar a 9 y 10, 100, no van a llegar a 50 y 50, ¿sí? Porque eso sería algo químico, nada más. Va a llegar a un equilibrio electroquímico, que no lo podemos calcular tan fácil como el equilibrio químico, que hacemos la división de los dos, sumamos, dividimos y decimos ya está. El equilibrio electroquímico tenemos que considerar la valencia, la constante de Faraday, entonces es un poco más complicado de calcular. No hace falta que lo calculemos. Si yo dejo permeable el potasio, lo que va a llegar ahora en voltímetros a más 56. De sodio, perdón. Si yo lo dejo permeable al sodio, ahora de menos 58, 60 que estaba cuando era para el potasio, ahora se me transformó en más 56. ¿Qué pasó con esa membrana? Cambió el potencial de membrana. ¿Qué pasó? Se invirtió. Se invirtió. O sea, el capacitor se me volvió, o se me descargó, o se me cargó. Depende de qué es lo que pase. Cada vez, esto también lo voy a repetir varias veces, pero cada vez que yo saque cargas positivas de acá, ¿estoy cargando o descargando el capacitor? Yo saco positivas de acá. ¿Por qué descargando? Me parecen muy convencidos. Porque no dijiste que tenía que ver la carga del capacitor. ¿Qué es lo que para el capacitor que tengo? ¿Cuál es ¿qué tengo que considerar en el capacitor? La cantidad de cargas de los lados. Yo estoy sacando cargas positivas de acá, entonces se me está descargando el capacitor. ¿Se entiende? Si yo acumulo más negativas acá, si yo empiezo a acumular más negativas acá, lo estoy cargando. ¿Se entiende? En cuanto más cargas haya de un lado y del otro, mayor es la capacitancia, porque es la capacidad de acumular cargas en una membrana o en un semiconductor. Entonces, cuanto más tenga acá negativo o más positivo acá, que va a ser equivalente, el capacitor va a tener más fuerza.
y no va a ser más débil. ¿Entendió? No depende de si es positivo o negativo. ¿Cómo? No depende de si es positivo o No negativo. depende de si es positivo o negativo. O sea, yo ya tengo una polaridad del capacitor. En la pila yo le hago que los electrones vayan por un lado. Yo lo que sé es que, vamos a ver por qué, también, por qué la membrana no es positiva adentro y negativa adentro, y negativa afuera. ¿Por qué las membranas son positivas afuera y negativas adentro? ¿Sí? Se los adelanto, pero tiene que ver con la próxima clase. Nosotros tenemos acá, vimos hasta ahora, canales de sodio y de potasio. Si ustedes vieron los potenciales de los dos, más o menos se los acuerdan, recién los acabo de decir. Y la membrana, habíamos dicho que si la dejábamos, o sea, una membrana biológica, no lo vimos porque lo vimos para el potasio, la dejamos, está más o menos en menos 50 y pico, menos 40 y pico. ¿A qué potencial de Nernst está más cercano? ¿Al del sodio o al del potasio? ¿Por qué? No, por lo que dijo por ahí. Porque el potencial de equilibrio de Nernst, o sea, la membrana está más cercano al potencial de equilibrio de Nernst. Quiere decir que el potasio está jugando un rol en ese momento más importante. ¿Y eso a qué se debe? A que, lo vamos a ver bien en la próxima clase, los canales de sodio necesitan ciertos factores en general para que puedan empezar a pasar sodio, mientras que los canales de potasio, si bien también necesitan ciertas características para que dejen pasar potasio, los canales de potasio, hay unos canales de potasio que se llaman canales de fuga, que lo que hacen es de ir dejando la membrana, o sea, la membrana está continuamente largando potasio hacia afuera, la célula. Lentamente, pero está largando. Y eso es lo que determina, al estar saliendo potasio, que le quede una densidad de carga negativa del lado de adentro, porque estoy sacando carga positiva. ¿Entienden eso? La carga positiva de un lado, puedo decir que estoy volviendo positivo del lado externo. Al volver positivo del lado externo, lo estoy volviendo más negativo del lado interno. ¿Sí? Entonces, el potencial de equilibrio de una célula con todos los iones, ahora estamos viendo sodio, potasio, todos aislados, pero si ponemos todos los iones, es menos 50 y pico, menos 60, depende de la célula. Es negativo. Está más cercano al potasio y al cloro que al sodio. Ahora, ¿qué es esto lo que venía ahora? El bed de membrana, si yo dejo fluir todos los iones, potasio, sodio y cloro, no olvidémonos, llego a este estado que es menos 68, el bed de membrana es menos 68, es más cercano al potasio. Esto no es un estado de equilibrio real. Se habla de equilibrio electroquímico cuando se habla de un ion, cuando participan más iones, lo que se habla, esto es dinámico, es todo el tiempo dinámico. Los diferentes iones pueden estar entrando, saliendo, entonces se llama, no es un equilibrio, sino que es un estado estacionario. La diferencia es que el estado estacionario hay que poner un montón de energía para mantenerlo. El equivalente, si lo quieres ver, no tiene nada que ver con esto, realmente con iones, pero es, nosotros tenemos una temperatura de 37 grados más o menos, ¿sí? Ahora tenemos un poco más en este horno, pero más o menos 37 grados. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo consumiendo glucosa, los que ya cursaron bioquímica, estamos haciendo glipólisis, lo que sea, cualquier cosa para tratar de quemar, ¿sí? Obtener aceite para poder generar calor para mantener la temperatura. Entonces yo tengo una temperatura estable, pero eso no es un equilibrio, ¿sí? Es un estado estacionario. Yo tengo que ponerle mucha energía para hacer que... O sea, el estado estacionario es, yo tengo que hacer mucho trabajo para que nada cambie. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. El equilibrio, si lo vemos a nivel químico, es cuando las moléculas se mueven de un lado, llegan igual y chao, ya está. Van a ir moviéndose de un lado al otro y listo. En esto hay que hacer un trabajo muy fuerte. Por eso se llama estado estacionario, porque acá hay fugas de moléculas. Lo que determina, una de las cuestiones que determinan este potencial de membrana, además, es que hay moléculas cargadas que no pueden atravesar la membrana. ¿Se entiende? En la parte extracelular hay mucho por la producción metabólica, por el metabolismo y todo, mucho bicarbonato, que lo debes saber, si se puede. Uy, la llave, Paula, si querés la llave. No, muy llave. Fosfatos, que lo que hacen es que estos tienen carga, pero no pueden atravesar. Tenderían a por ahí pasar para un lado para el otro, no pueden. Internamente tenemos fosfatos, o sea, proteínas fosforiladas, los fosfolípidos mismos, que impiden. Eso ayuda también a mantener este voltaje de membrana en menos 68, además de lo que les mencioné del potasio, de las corrientes de fuga de potasio. Estos moléculas que no pueden atravesar la membrana y ayudan a la polaridad de la membrana es algo que estudió Donan y se llama el efecto Donan, que es la existencia de iones impermeables, por ejemplo proteínas, que atraen a cationes permeables hacia el interior de la célula o pueden sacarlos, depende. ¿Sí? Depende de qué sustancia sea. Pero lo importante es que ayudan a esto, que es el efecto Donan, el de mantener ese menos 68, estas moléculas que no son difusibles, pero que tienen carga eléctrica. El equilibrio se llama de Gibbs-Donan, que ¿qué se necesita? Una membrana semipermeable, diferentes concentraciones de iones que no puedan atravesar la membrana, por ejemplo proteínas, una proteína cargada lo puedo considerar como un ion, no importa que sea grande o chica. A mí lo que me interesa es si tiene carga, para definir si es anión o cation. ¿Entiendes? La presencia de un ion no difusible genera una simetría de distribución entre los iones difusibles. Es nada más que esto. Se puede hacer en una membrana como acá, se puede hacer en una célula. Ahora, Donan lo que consideró es qué pasa si yo llego a un equilibrio, Donan. ¿Qué significa? Si yo me olvido de estas moléculas, y yo lo que hago es ver, o sea, si yo hago el promedio, ustedes vieron que cada ion tiene su equilibrio, su potencial de equilibrio de Nernst. Si yo hago el promedio y hago que ese potencial de equilibrio puede variar o no. O sea, el potencial de equilibrio de Nernst es una constante. ¿Es una constante? ¿De qué depende?
¿Cuáles son las variables acá? 1. ¿Cuáles son las variables acá? Allá atrás. Sí. Las concentraciones y qué más. La temperatura. Bueno, pero la temperatura yo la tengo constante. O sea, no la cambio, porque no cambio la valencia, porque depende del ion. Para cada ion va a ser diferente. ¿Sí? Lo que cambia de un ion al otro es, supongamos que lo tenemos en la misma temperatura. ¿Sí? También se puede variar la temperatura, pero ya tendría que tener un compartimento, una temperatura y el otro a otra. Entonces lo que varía es la valencia, si es un cation o un anión, un cambio de positivo a negativo, y la concentración. Eso es lo que me va a determinar el NERS. Yo lo que digo es, en condiciones ideales de una membrana, más o menos, si el NERS del sodio, ¿sí?, es más 30 y pico, más 50 y pico. Yo considero 37 grados, como decía hoy, valencia esto, y las concentraciones, que son las fisiológicas, 90 pies, ¿sí?, para el potasio. ¿Se entiende? Pero eso varía, o sea, no es tan... O sea, NERS puede variar, eso es lo que quede claro. Cuando les preguntan algo así, miren la fórmula. ¿Esto puede variar? No, esto en teoría no. El logaritmo no varía. Esto sí, puede variar. Puede haber liberación de potasio, puede venir potasio de otra, se reventó una celda y se liberó potasio, sodio al medio, ya me cambió la extracelular. ¿Se entiende? Y la valencia. Entonces, este equilibrio Donald es cuando todos, si yo hago un promedio de los equilibrios electroquímicos y digo que todos sean iguales, me va a llevar a menos 12. Entonces yo hago que el del potasio, del sodio, del cloro sean menos 12. Estas serían las concentraciones, calculando el equilibrio electroquímico. Y eso lo hipotetizó Donald, llamándolo equilibrio Donald. Es cuando todos los NERS es como si fueran iguales. ¿Cuándo se llega al equilibrio Donald? ¿Cómo? Cuando la célula está muerta, exactamente. Esto lo que me está diciendo es que no tengo flujo hacia un lado y el otro, ni de sodio, ni de potasio, ni de cloruro. Entonces la célula perdió su capacidad, su capacitancia. Entonces la célula llega al equilibrio Donald cuando está muerta. Es nada más que un artilugio, ¿sí? Para ver qué es lo que pasa con esto. Acá de dónde sale, que interese, se los dejo, para ver de dónde sale, por qué las concentraciones son diferentes. Si alguien tiene alguna duda y ve las diapositivas, no creo que la mire, me lo pregunta la próxima vez. Cuando la membrana es permeable a 2 o más iones, el P de membrana estará entre los valores más extremos o más cercanos de que tenga mayor permeabilidad relativa. Siempre hablamos de términos relativos. Las células, vamos al otro, las células, ¿qué potencial tenían? ¿Sí? El P de membrana realmente es exactamente igual al LED de un ion, o sea, nunca una membrana llega al potencial de equilibrio o de NERS de un ion. ¿Sí? Cuando es permeable a muchos iones, cuando se está aproximando a uno, el otro empieza a aparecer. Porque el capacitor ya se cargó demasiado. ¿Entiendes? Entonces nunca se llega, es raro que se llegue al potencial, salvo que lo fuerce, a un potencial de equilibrio. La célula no está en equilibrio, los iones constantemente se fugan a favor de crecer su gradiente electroquímico. Es un estado estacionario. Y es mantenido por una bomba sodio-potasio TPasa. La bomba mete 2 moléculas de potasio y saca 3 de sodio. Y es electrogénica. ¿Quién sabe qué es electrogénica? ¿No? O sea, genera un gradiente electroquímico, lo restaura. ¿Sí? Lo que está haciendo es, perdón, ¿cómo dijiste? Que genera un gradiente electroquímico. Lo que en realidad, ¿qué significa? A ver, explícalo para ver si lo entendés. Que las cargas se concentran más igual. De un lado y del otro. ¿Y qué se precisa para algo así? Es una sodio-potasio ATPasa. Necesitamos gasto de energía. Ahí tenemos la compensación. Ahí precisamos invertir energía para que el capacitor finalmente quede en la carga. Lo que tienen que entender, porque nunca lo entienden y lo repiten en el oral y en todos lados, es el tiempo de restauración del gradiente por la bomba es mucho mayor, es más lento, que el de los iones. Siempre explica, calculen, para que pase un ion de un lado al otro, ¿qué se tiene que hacer? Abrir un canal y se cierra. La bomba, ahora se los voy a mostrar, tiene 4 o 5 etapas y lleva mucho tiempo. Lo que hace es a largo plazo está restaurando esa fuga de potasio y esa entrada de sodio. Lo que sí es real que si no existiera la bomba, llega un momento que la célula se queda sin potasio, porque está liberando potasio, y que se llenaría de sodio. Se me invertiría el capacitor y se muere. Una forma de matar a una célula es ponerle un bloqueante de la sodio-potasio TPasa. Ya no hay intercambio y el capacitor se empieza a descargar, y ya listo, perdió su función. ¿Entiendes? 3. Potencial de membrana celular. En una célula el potencial de membrana es la energía asociada al pasaje de cargas a través de la membrana. Los iones pasan por canales selectivos. Lo que estamos viendo recién es una membrana que solo pasaba el sodio, solo pasaba el potasio, no es que pasa por la membrana lipídica, sino que hay unas proteínas asociadas que específicamente dejan pasar un ion u otro. Son lo que se llaman los canales de sodio, de potasio, de calcio, de cloro. Una célula no se encuentra en equilibrio electroquímico, eso también. ¿Sí? Se encuentra en un estado estacionario. Los que se encuentran, los que van a tratar de estar en estado de equilibrio electroquímico, son cada uno de los iones, pero nunca lo van a lograr. Porque si lo lograran, ¿a dónde llegarían? Al NERS. ¿Se entiende? La membrana llegaría al NERS. ¿Eso se entendió? Sí. Cada especie iónica está sometida a un gradiente electroquímico que genera un flujo neto de iones, pero no un flujo neto de cargas. Si el capacitor está estable y me queda en menos 68, voy a estar moviendo sodio, potasio de un lado al otro, pero la membrana me queda en menos 68. O sea, el flujo total de cargas, el neto va a ser 0. Van a estar moviéndose moléculas de un lado al otro, pero se van a equiparar. ¿Sí? El potencial, por ende, estará determinado por el ion con mayor permeabilidad. No puede aplicarse la ecuación de NERS para calcular el potencial de membrana. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede aplicar NERS
para explicar el potencial de una membrana. Haciendo tipo de iones. NERS era para un ion. Yo tenía el NERS para el sodio, el NERS para el potasio, el NERS para el cloro. Ahora tengo sodio, potasio y cloro. Entonces no puedo. La ecuación de NERS es solo para un ion. Entonces la ecuación de NERS ahí tiene su limitación. Esto es lo de la sodio, potasio, TPasa, que veíamos como mete 3 sodios y 3 potasios. Esto es nada más, mírenlo después, pero esto, ven, es una proteína que tiene que captar de un lado y del otro iones y hay cambios conformacionales. Es mucho más complicado que esto, porque en realidad es como un molino que se llama la subunidad F1 con las F3, tiene 2 molinos, uno pega, se lo va pasando al otro, pero son las unidades de carga. Eso lleva mucho tiempo. Gasto de energía, pero lleva mucho tiempo. Mientras que el ion entra y sale por un canal. Entonces eso es lo que quiero que entiendan. La restauración final o la mantención del gradiente iónico a través de la membrana, sí es necesaria la sodio, potasio, TPasa, pero los tiempos son diferentes. Cuando se abre un canal iónico, ahí fluyen los iones. Después, o sea, recuerden además que apenas abran los canales, van a fluir iones, pero apenas salen, están empezando a frenar al que viene atrás. O sea, no es que salen todos así a lo loco, ¿sí? Están frenando al que viene atrás. Entonces el flujo es suficiente para descargar o cargar el capacitor, pero en esa zona de la membrana. Y ahí está la sodio, potasio, TPasa tranquilamente trabajando, ¿sí? Porque en realidad lo que vimos antes, que le mostraba que con un potasio ya me puede cambiar en 1 milivolt el potencial de membrana, lo que trataba de indicar es eso. Es que la cantidad de potasio que necesito para descargar o cargar el capacitor no es tan grande, y comparando con los tiempos de la sodio, TPasa, esto llega medio como a un estado estacionario, lo puedo decir de equilibrio, entre la actividad de la sodio, potasio, TPasa, que funciona lentamente, pero puede sacar y meter 3 moléculas, 3 iones, mientras que los canales pueden pasar lo que quieran, pero también tienen el impedimento debido a lo que descubrió Coulomb, de que las cargas opuestas se arranquen y las iguales se arranquen. ¿Entendió eso? ¿Más o menos? Sí. Claro. ¿Cómo? Hay flujo neto de iones, pero no de cargas. Claro. O sea, lo que te está diciendo esto es que se están moviendo todo el tiempo. Sodio para allá, sodio para acá. Potasio para allá, potasio para acá. Cloro. Negativo. Se está moviendo, pero cada vez que sale entra, cada vez que sale uno entra otro. Y lo que hace es que esto permanezca estable. Por eso se llama estado estacionario. Están todo el tiempo moviéndose iones de un lado al otro, pero la carga no cambia. Porque se llegó a un estado estacionario. ¿Sí? En ese estado el flujo es cero para cada ion. ¿Cómo? En ese estado para cada ion. El flujo neto, lo que pasa es que depende, porque al tener 2 positivos podría haber una descompensación. Idealmente sería que cada vez que entra un potasio sale un sodio, pero podría haber un cambio de un ion. Pero no importa, digamos que sí, el flujo neto debería ser 0. El flujo neto de iones, pero no el flujo de carga. O sea, el flujo de carga se están moviendo cargas. Lo que estoy tratando de decir es que los iones se están moviendo de un lado al otro, pero la carga que digo, la carga del capacitor, positiva y negativa, que queda igual. La membrana de un lado y del otro, salió uno positivo, entra uno. Entonces no alcanza a haber una descompensación de ese capacitor. El capacitor es estable, la membrana es estable a menos 68, menos 50, lo que quiera. ¿Sí? Es estable. Yo bajo un electrodo, lo dejo y está siempre ahí. Oscila más menos uno, pero ¿sí? Pero todo el tiempo se está moviendo iones. Esa es la idea. La idea es que es algo dinámico. Pero es estacionario. Estacionario significa que no cambia con el tiempo. ¿Sí? Por proteínas impermeables, por la capacidad, o sea, tiene que ver con las proteínas, en realidad son las características de la membrana, y además porque tenemos, la principal que es negativo adentro y positivo afuera, es porque tenemos las corrientes de flujo de potasio. Junto con el efecto Donan, ¿sí? Es lo que está manteniendo que la membrana sea negativa adentro y positiva afuera. Si existiera equilibrio, la diferencia de potencial se calcularía por NERS, pero no es equilibrio, es estado estacionario. Repito 1000 veces, porque después del oral, el equilibrio está en el equilibrio. El flujo depende de la movilidad de iones, permeabilidad, ¿sí? La diferencia de potencial y el gradiente de concentraciones. O sea, cuán permeable es, con qué facilidad puede pasar, ¿sí? La diferencia de potencial, cómo está cargado el capacitor, y el gradiente de concentraciones, qué cantidad tengo de iones a cada lado, me va a determinar ese estado estacionario. Esas 3 cosas me van a determinar el estado estacionario. Ambos lados. No se puede aplicar NERS para eso, porque tenemos más de un ion. Y para eso se aplica esta, que se llama la GHK, que es Goldman, Hodgkin y Katz. Es una ecuación que contempla a más de un ion. Está basado en parte en NERS, pero que se llama esto, y lo que cambia es que en algunos casos está la permeabilidad, en otros está otra variable que tiene que ver la conductancia. No importa, pero si ven, es mucho más complicado de desarrollar que NERS, por eso no lo hago. Pero este valor es más o menos el mismo, o sea, porque involucra a RT, F sobre RT sobre ZF. Y acá lo que consideramos es la suma de las concentraciones de potasio. Esto es extracelular, extracelular, intracelular, intracelular, intracelular y extracelular. Fíjense que estos dos, el extracelular, ¿sí? O el de outside por eso, y es por inside, el extracelular es para el sodio y el potasio, pero no para el cloro. ¿Eh? Y cambia. Dice la valencia es -1 y cambia. Eso me dijeron por ahí, no me convence. ¿Por qué?
Muy bien, la propiedad del logaritmo es que menos, o sea, un signo menos se divide, un signo más se multiplica. Si yo estoy cambiando el valor, le estoy poniendo un valor negativo, lo que estoy haciendo es invirtiendo, puedo ponerlo negativo o puedo invertir las cantidades, que es exactamente lo mismo. Entonces va a ser extracelular, extracelular, intracelular, 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 extracelular. Predice el valor del pez de membrana en reposo. ¿Qué significa? Cuando no sufre ningún tipo de alteración. No en equilibrio, sino en estado estacionario. La permeabilidad se mide en unidades de velocidad, o sea, centímetros por segundo. La medida es similar a la de la constante de difusión, que se mide en índice de movimiento. Eso lo puse para que después ustedes lo vean. Pero esta es la constante, esta es la que sirve para cuando tengo más de un ion en una membrana. Hay algún libro mal, que incluye ahí al calcio. Eso está mal. ¿Y me pueden decir por qué? Pero no pasa. ¿Y qué pasa con la valencia? El calcio es 2. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? ¿Y? Dígame. ¿Qué es lo que no respeta de la fórmula? No, ¿qué? No, el Z es lo mismo, también. Primero, vayamos por parte, dijo el descuartizador. Z, ¿sí? Si es este Z, yo estoy poniendo 60. ¿Sí? 60 yo estoy considerando que Z es positivo. ¿Por qué? Porque yo al cloro lo invertí. Entonces es como si lo tomara positivo. ¿Entiendes? Entonces yo al cloro lo estoy tomando como si fuese positivo, porque invertí el adentro y afuera. Invertí el logaritmo. Invertí el logaritmo, se me invirtieron las concentraciones. Si yo ahora tengo 2, me cambia, porque es 2 por, entonces tengo 3 valores, o sea, 3 iones, que se multiplican por 1, la constante de Faraday, pero uno tengo que se multiplica por 2. Entonces ya no puedo. ¿Entiendes? La otra propiedad es que yo, si tengo 2 iones, el logaritmo además me varía. Porque el logaritmo sería el logaritmo de elevado al cuadrado y eso es 2 por el logaritmo. Entonces me cambian las dos cosas. Es como que me cambia, si fuera la concentración, pero principalmente me está cambiando esto, la parte de la valencia. Yo acá considero que las valencias son iguales. ¿Cuál es el truco que hicieron estas personas para poder desarrollar esta fórmula? Uy, el cloro no me entraba. Bueno, desarrollaron el modelo matemático, lo vieron y funcionó, es invertir al cloro. ¿Entiendes? Pero esto es 1, que era lo que daba para NERS, entonces todo esto da 60. Si yo pongo el calcio, son N, porque esto ya no se me respeta. ¿Sí? Por eso está mal. Está mal y no se puede. Y no se puede poner afuera porque hay que crear otra ecuación, es mucho más complicada. Quiere decir que olvídense, por eso trabajamos con sodio y con potasio y con cloro, porque son monovalentes y se puede aplicar esta fórmula. Esta es la fórmula y más o menos, si predecimos cuánto es más o menos menos 73 para los 3 iones. Y es más o menos lo que medimos, siempre depende de la membrana, las concentraciones y todo, acuérdense, pero es más o menos cuando medimos el multímetro lo que da. O sea que uno lo que hace es mide empíricamente qué pasa, toma las concentraciones y después trata de desarrollar una fórmula. ¿Para qué? Porque la fórmula lo que me permite, te dice, bueno, pero ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, porque yo puedo saber, cuando se varían las concentraciones de los iones a través de la membrana, cómo me va a variar el B de membrana. ¿Entienden? Ustedes no lo entienden, o sea, están pensando en el hospital, entonces no dicen para qué me sirve todo esto, pero esto le va a servir para saber cómo funciona una célula, cómo funciona el sistema nervioso, estamos en la parte del neuro, pero principalmente en esto le va a servir cómo funciona cualquier célula. Y que una pequeña descompensación o concentración en sodio-potasio le puede cambiar el B de membrana y esa célula puede empezar a morirse, esa célula tiene un tejido y puede empezar a morir de aquí. ¿Sí? No van a ir con el electrodo del paciente, pero tienen que tener idea de cuando ocurren diferentes tipos de muerte celular o alteraciones, es bueno saber, debería ser bueno, saber cuáles son las causas. Cuando uno más sabe de algo, no le caen con cosas fantasiosas como, uy, yo esto, sí, o las cosas de milagro, o lo que sea. Bueno, no. La cosa es, en cuanto uno tiene más conocimiento, lo que hace es entender mejor un sistema y no se deja engañar. Y es importante para un médico no dejarse engañar, sobre todo porque está con la vida del paciente. Entonces, es muy cercano al potencial del potasio, el equilibrio del potasio, precisamente porque estas corrientes de fuga tienen un peso. Hay algo que casi no lo van a ver, pero es importante porque van a tener en el práctico, que es que una membrana con un canal que permite el pasaje de potasio se puede escribir como un equivalente de un circuito eléctrico, donde esto sería el generador, que es la fuerza electromotriz, que sería la cantidad de cargas que tengo, esto es el capacitor, que es la capacidad de esta membrana de poder acumular cargas, y esto que es la conductancia o la resistencia, ahora vamos a ver, que es el equivalente a esto. ¿A cuánto dejo pasar? ¿Sí? O sea, cuánto dejo pasar tiene que ver, en alguna forma, con cuánto yo resisto, cuánto un canal puede resistir a que pase un ion. ¿Hasta cuándo aguanta? ¿Sí? Vamos a ver diferentes tipos de canales. Si llegamos hoy, si no en la próxima. El circuito equivalente se puede hacer para todo, no solo para un ion. Se puede hacer para el sodio, el potasio, el cloro. Se puede hacer mucho más complejo con la bomba sodio-potasio ATPasa, con estos símbolos, y este es el capacitor. Estos son los símbolos eléctricos. ¿Para qué sirve esto? Porque todo esto que estamos viendo de fórmula, lo que sirve es permitir teorizar cómo funciona una célula. ¿Sí? Entender mejor cómo funciona una célula ayuda a comprender mejor su biología, su integración en el tejido, qué es lo que pasa cuando, como les decía antes, aumenta, hay un paro cardíaco, aumenta el potasio extracelular. ¿Qué le pasa a los cardiovasculares?
sea, ¿por qué empiezan a tener ese comportamiento? Precisamente porque están variando. Y yo acá lo que puedo hacer es predecirlo. Yo lo predigo y digo, pero yo, cuando yo esto lo simulo, y digo, bueno, lo que me aumentó es el potasio. Entonces acá lo que tengo es la conductancia del potasio aumentó y esto se me desequilibra. ¿Cómo puedo hacer para compensarlo? ¿Sí? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Qué tengo que atacar a la bomba? ¿Tengo que ver algún deconectante? ¿Tengo que ver con el cloro, con el sodio? Y así es como se van encontrando soluciones que aparentemente en un principio no servían para nada, eran el juego de alguien que estaba jugando con cosas electrónicas, pero con circuitos, pero que después a la larga siempre sirve. El conocimiento nunca está de más. Nunca. Saber más siempre es mejor. La permeabilidad del ion se expresa como la conductancia, y la conductancia se puede llamar como G. ¿Y qué es la conductancia? Es la inversa de la resistencia. ¿Se entiende eso? ¿Cuánto yo puedo dejar pasar? Lo inverso de cuánto yo resisto. ¿Sí? ¿Entiende eso? La unidad de conductancia es el Siemens. Cuando el B de membrana es igual, es distinto. Cuando es igual, el B de membrana es igual al E del ion, ¿en qué estoy? ¿En equilibrio qué? ¿En equilibrio qué? No. ¿En equilibrio NERS? No existe equilibrio NERS. Electroquímico, ¿para qué? Para ese ion. Ahí sí es NERS. Pero no es equilibrio NERS. O estoy en el potencial de NERS, o estoy en el equilibrio electroquímico para ese ion, que es equivalente a NERS. ¿Sí? Cuando no estoy en equilibrio, es cuando no estoy en equilibrio con NERS. Siempre. Chicos que nunca llegaba a un NERS. No alcanzan nunca a llegar a NERS. Cuando existe algo que se llama fuerza impulsora. ¿Sí? Un gradiente electroquímico, que para ese ion hay un flujo neto, que tiene que ver la intensidad de esta corriente, y es corriente, con la carga del tiempo. ¿Qué significa? Si D es distinto de E, significa que 0 es igual a esta diferencia, que es lo que se llama fuerza impulsora, igual a 0. O sea, esto se lo denomina como fuerza impulsora. La fuerza impulsora 0, ¿cuándo va a ser? Si el B de membrana... O sea, ¿cuándo va a ser 0 esto? Cuando esto se iguala a esto. ¿Cuándo esto va a ser igual a esto? En el potencial de equilibrio de ese ion. O sea que cuando se llega a NERS, la fuerza impulsora es 0. ¿Entienden? ¿Sí? El movimiento de un cierto número de cargas por unidad de tiempo de un punto a otro. Es esto, es ampere, o sea la corriente se mide siempre en ampere, coulomb por tiempo sobre tiempo, y esto se basa en la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia. Ahora, yo esta resistencia la puedo reemplazar por la conductancia. Como está dividiendo, y la conductancia es 1 sobre la resistencia, yo tengo 1 sobre 1 medio, es igual a 2. ¿Sí? Extremo, medio. ¿Sí? División de números fraccionarios. Entonces, esta resistencia, como está dividiendo, si la conductancia es la inversa de la resistencia, sería B sobre 1 sobre la conductancia, que es igual a B por la conductancia. ¿Vale? Por lo tanto, la corriente del ion es igual a la conductancia del ion menos el B de membrana menos el B del ion. Cuando estas dos son iguales, esto es 0. ¿Esto cuánto vale? 0. La corriente que está pasando a través de la membrana, ¿cuánto es? 0. Guarda, que acá lo que estamos midiendo es corriente. Estamos midiendo las cargas que pasan a través de la membrana hacia un lado o hacia otro. ¿Sí? Que tiene que ver con respecto a todos los iones. Acá estamos considerando la membrana. Por eso estamos aplicando la ley de Ohm. Es la corriente. ¿Sí? O sea, cuando un ion está en su NERS, esto es igual a 0, la corriente es 0. Eso no ocurre nunca. Nunca hay corriente 0. Existe una fuerza impulsora, la corriente de ion fluirá hacia un lado, y esto es lo que tienen que aprender, que las cargas positivas que se mueven hacia afuera por convección a través de la membrana se llaman corrientes positivas o salientes. Esto es definición. Un catión sale o un anión entra. ¿Entienden? Es lo mismo. Cuando la fuerza impulsora de un ion es positivo, la corriente es positiva. Cuando el del ion es negativo, es una corriente negativa o entrante, un catión entra o un anión sale. ¿Sí? O sea, lo que pueden considerar es entrante cuando el catión entra, y eso significa que si entran cargas va a ser negativa, y, como regla mnemotécnica, si es saliente, si un catión sale, entonces la corriente va a ser positiva. Eso hay que aprendérselo porque fue por convención cómo se decidió corrientes entrantes y salientes. Que tiene que ver con las cargas hacia dónde fluyen. Porque las cargas pueden salir, cargas positivas, no entrar negativas, o salir positivas. Va a estar ocurriendo eso en equilibrio. Esto igual lo tienen, lo van a tener. Otra vez volvemos a la ecuación de PHK, pero ahora también se la puede expresar como el potencial de NERS por la conductancia, dividida las conductancias. Esta es otra forma, depende de qué es lo que sea más fácil para medir, es que se usa una o la otra. Son exactamente equivalentes, es más, una se puede deducir de la otra fácilmente. Esto es el desarrollo, si después lo quieren ver, de dónde viene, del circuito equivalente. Acá tenemos la corriente, o sea, la suma de las corrientes, la corriente capacitiva, más la corriente de potasio, más la corriente de sodio, más la corriente de cloro. Cada una que es, ¿sí?
Y en el estado estacionario la corriente total es igual a 0, entonces esto es igual a 0 y queda esta ecuación que es la ecuación que vimos. Esto no importa todavía porque en las próximas no lo vamos a ver, eso lo vemos en la próxima, porque es más fácil ver tau y lambda. Lo que quiero... O sea, ¿qué es lo que sucede? Esto vamos a hacerlo simple. Cuando yo tengo potasio y estoy en un equilibrio electroquímico, no tengo flujo, si no tengo flujo de potasio y solo tengo potasio, ¿qué va a pasar con la fuerza impulsora en ese momento? ¿De cuánto va a ser? 0, porque no hay flujo neto, llegó a su NERS artificialmente. ¿Qué es lo que pasa si yo ahora abro un canal de sodio? Me va a empezar a haber una fuerza neta del sodio, va a haber una corriente neta de sodio. ¿Entienden lo que es fuerza y corriente, no? La fuerza es la fuerza impulsora, que es el E de ion menos el D de membrana. Eso es lo que me da la fuerza impulsora. Y la corriente es la cantidad de cargas que está pasando, que tendría que ver con las diferentes iones, cómo se van desplazando hacia un lado y hacia el otro. Entonces la corriente aumenta, genera una fuerza inductora a una corriente y se empieza a depolarizar. ¿Qué significa que se depolariza? ¿Se está cargando o descargando el capacitor? Descargando. Se está descargando el capacitor y metiendo cargas positivas en un lado negativo. ¿Sí? Ahora llegamos a un estado estacionario. ¿Qué es lo que sucede? Sigue habiendo una corriente, o sea, una fuerza impulsora del sodio. Ahora aparece una fuerza impulsora del potasio, pero las corrientes se equiparan. En el estado estacionario las corrientes de los iones se equiparan. ¿Por qué? Porque no hay flujo neto de cargas. ¿Pero por qué la fuerza impulsora sigue siendo alta para el sodio? ¿En qué voltaje estamos acá, más o menos? Más o menos, lo que habíamos visto antes, un voltaje de... Supongamos que yo la digo estable. ¿Cuánto era? Menos 60. ¿Sí? ¿De cuál de los dos está más cerca? ¿De qué NERS está más cerca? Del potasio. Entonces, ¿qué es lo que significa? El potasio está muy cerca de su NERS, entonces está tranquilo. ¿Sí? Mientras que el sodio está muy alejado. ¿Qué es lo que quiere? Vayamos a algo coloquial. ¿Qué es lo que quiere cada ion? Cada ion quiere llevar la membrana a su potencial de equilibrio electroquímico. ¿Sí? El sodio la quiere llevar a más 35, el potasio la quiere llevar a menos 60. ¿Sí? Cuando tomemos esos dos. La fuerza impulsora es, cuando yo estoy muy cercano al potasio, la fuerza impulsora del potasio es muy baja, porque la diferencia entre el B de membrana y el E de ion es muy chica. ¿Entienden? ¿Entienden eso? Si no entienden eso, hablen porque no van a entender nada más. ¿Se acuerdan cómo era la fuerza impulsora? Fuerza impulsora era igual. A ver, repítamela, ¿era? E del ion menos el B de membrana. ¿Sí? O sea, si estoy muy cercano al potencial de equilibrio de ese ion, esto es muy parecido a esto. ¿Sí? Entonces esto es muy chiquito. Esto es chiquito. Si es chiquito, la fuerza impulsora por definición es baja. ¿Entiendes? Ahora, para el sodio, eso para el potasio. Para el potasio es baja. Ahora para el sodio. El E del NERS con esto es una distancia muy grande. Este número es muy grande. Esto es más 35 y esto es menos 60. Va a ser más grande que el otro. Entonces esto va a ser alto. Ahora lo van a ver en el práctico con números. ¿Qué va a ser? Va a ser alto. Al ser alto, ¿qué significa? Que la fuerza impulsora es grande o chica. Es grande. Cada ion va a tratar de llevar el B de membrana a su NERS. Cuando estamos hablando de potenciales de membrana negativos, la fuerza impulsora para el potasio va a ser chica y para el sodio grande. Y cuando estemos cercano al potasio, al del sodio, perdón, va a ser chica para el sodio y grande para el potasio. ¿Se entendió eso? Esto lo deducen de acá, ahora lo van a ver en el práctico, pero todo esto, las fórmulas se las damos porque pueden deducir las cosas de la fórmula. Y es muy importante la fuerza impulsora para poder entender potencial de acción en la próxima clase. ¿Qué tipos de canales tienes? Bueno. ¿Qué tipos de canales? Existen diferentes tipos de canales, hay con diferentes subunidades, con diferentes... Algunos los deben de la bioquímica, hay algunos que son pueden estar en estado cerrado y abierto, otros que son directamente permeables, o sea, directamente son poros en la membrana que pueden pasar los iones de un lado al otro. Pero esto es más o menos como, para que vean en detalle, ustedes ven el canal y ven que el potasio pasa. El potasio tiene que tener, el canal de potasio tiene ciertas proteínas con ciertas cargas de un lado y del otro, que lo que permite es que el potasio, el sodio en este caso, perdón, el sodio viene rodeado de 4 moléculas de agua, tiene que desprenderse de 2. Tiene que, por afinidad se desprende y tiene que volver a hidratarse para entrar. Todo esto no es tan simple, pero lo que le da a esta proteína es la especificidad de que solo puede pasar el sodio. ¿Entiende? No solo por las cargas, sino también por el tamaño. ¿Sí? El calcio es mucho más grande, el potasio es mucho más chico, y si no ajusta, no es solo la condición de que, yo digo, pasa el sodio, podría pasar el potasio, porque es mucho más chico. Tiene la tabla periódica, está uno arriba. ¿Sí? Entonces podría pasar, es más chico. Bueno, no pasa porque lo que precisa es este puente que también con una molécula de agua tiene que llegar a esta distancia. Si la distancia es menor, no pasa. Hay estudios de biofísica muy estructural donde determinaron qué es lo que pasa y hay una constituyente de las proteínas de los canales que determinan eso, la polaridad de cómo están. Y eso determina si es de sodio, si es de potasio, si es de un catión o de un anión. O sea que no es tan simple decir, bueno, pasa. Nosotros lo vemos pasa, pero es muy complejo todo ese mecanismo. Tenemos canales de sodio, vimos de potasio, de cloro, que se pueden... Este es el circuito equivalente. Tenemos los canales que son permeables, ven acá que hay iones y otros compuestos que no pueden pasar. Esta es la ecuación de NERS para ese tipo de ion.
Y lo que se puede graficar es algo que se llama corriente en función del voltaje, pero lo vamos a ver porque tenemos que explicar primero cómo podemos modificar yo puedo ir modificando el voltaje y puedo medir qué corriente está pasando, pero tenemos que ver lo del voltaje. Esto lo define otra vez porque ya había. Bueno, lo que tienen que saber es que hay cerrado abierto, pero hay canales que son voltaje dependientes. Esto es fundamental para la próxima clase. ¿Qué significa eso? El canal voltaje dependiente significa que un canal, ven que está carga positiva afuera y negativa adentro, solo cuando se invierte la membrana, cuando el capacitor se invierte. O sea, ¿qué significa que se invierte el capacitor? Significa que se está descargando. Cuando se descarga ese capacitor, el canal se abre. Y si no, se cierra. ¿Se entiende? Tienen una serie que estos canales tienen diferentes subunidades y lo que hacen es que las cargas de un lado al otro, cuando cambian las cargas, se reacomodan todas las láminas beta o las alfa de la proteína y lo que hacen es que permiten que se abra o se cierre. Por eso se llaman voltaje dependientes. Y tenemos canales voltaje dependientes para el sodio, para el calcio, para el potasio, que se abren con diferentes polaridades y de esto existe una familia inmensa. Los canales de potasio, voltaje dependiente, existen como más o menos 20 o 30 tipos de canales, los cuales cada canal es diferente para diferentes voltajes, diferentes sensibilidades. O sea, hoy en día se sabe que es muy complejo esto, pero ustedes lo único que tienen que saber es que hay canales voltaje dependientes. Otros que son dependientes de calcio, y lo que son es que se activan por voltaje, pero cuando entra el calcio, por ejemplo, se unen, ¿sí?, a un ciclo de la proteína y lo que hacen es cerrar el canal. Eso lo que garantiza es que no entre demasiado calcio. Es una de las formas que garantiza que entre demasiado calcio. El entrar demasiado calcio en una célula puede generar hiperfosforilación y generalmente es uno de los gatilladores de la apoptosis, de la muerte celular programada. Es el aumento masivo de calcio. Entonces el calcio más vale tenerlo. Y otro es que tenemos un receptor, por ejemplo, hay miles de formas, pero son ejemplificadores, que tenemos algo que está fosforilado, que cuando se depolariza entra el calcio, este calcio que entra activa, por ejemplo, a una proteína fosfatasa, y lo que hace es remueve el fosfato y se vuelve a cerrar el canal de nuestra parte. Hay canales, por ejemplo, que vamos a ver, que cuando entra el calcio activa una quinasa, hace fosforilado y permanece mucho más tiempo abierto. Son todas modificaciones que tienen los canales para poder cambiar. Esto sí es lo que tiene que quedar claro para la próxima clase, es que los canales tienen diferentes tiempos de apertura, y esa apertura puede modificar. Y esa modificación, si está más tiempo abierto, ¿qué va a pasar? Me va a cambiar el capacitor, porque va a haber más flujo de cationes de un lado al otro, y puede hacer que se descargue totalmente el capacitor, o que se vuelva a recargar o a repolarizar ese capacitor. ¿Entienden? Y los tiempos con que se carga y se descarga el capacitor son lo que va a determinar la capacidad biológica de esa célula, que lo vamos a ver claramente cuando vayamos la próxima clase a una neurona que es dependiente específicamente de las cargas eléctricas de un capacitor. No son las únicas células, todas las células secretoras, cuando una célula, o sea, libera una hormona, lo está liberando porque hay un cambio de diferencia de potencial, ¿sí? Y eso lo que hace es que las vesículas, ¿sí?, haga polimerizar las moléculas de creatina, entonces se abre la vesícula, vuelve, ¿sí?, o las SNAP, pues lo vamos a ver, todas las que tienen que ver con el mecanismo de fusión de las vesículas a la membrana plasmática, que es lo que permite que se libere. No se libera por arte de magia, se libera porque algo hace que la membrana se depolarice. Y lo que quiero que tengan claro es que toda membrana, de todo ser viviente, no importa cuál, ya se lo dije en el principio, desde un gusano, una planta, nuestras neuronas, nuestro hígado, una bacteria, tienen polaridad. Y ese cambio de polaridad hace que sea más importante para un órgano, para un tipo celular que para otro. Pero todos tienen. ¿Qué hora es? Menos 10. Les doy rápido, pero se lo repito en la próxima clase porque no voy a alcanzar pero se lo voy a dar en la otra clase porque lo tengo. Esto, ¿cómo se hizo para estudiar todas estas propiedades biofísicas de la membrana? Yo decía que se ponían electrodos de un lado y del otro, pero hay diferencias que estoy estudiando. O sea, si estoy tratando de evaluar a NERS, yo lo que quiero es ver qué capacidades eléctricas tiene un solo ion. ¿Sí? O sea, que lo que tengo que tener es un canal, trato de ver un canal que sea permeable a ese ion. Si estoy tratando de ver corrientes a través de la membrana, lo que tengo que ver es algo mucho más amplio. No estoy viendo un ion, estoy viendo cómo se mueven todos los iones. Para esas técnicas, para eso se usan diferentes, que se llama el clampeo de corriente, el clampeo de voltaje o los registros únicos que se llama pasión. ¿Sí? Estos son los grandes. Hay registros extracelulares, hay muchas. Siempre voy a precisar, lo que quiero que quede claro es que voy a precisar dos electrodos. O sea, voy a precisar uno adentro y otro afuera. ¿Sí? Para medir. Ahora vamos a ver qué significa adentro o afuera cuando estoy midiendo una célula, cuando estoy midiendo un canal. Vayamos al canal. ¿Qué hago? Bajo una pipetita, un tubito de vidrio, y lo que hago es lo pego a la membrana. ¿Sí? Ahí lo que puedo hacer es chupar, ¿sí? Y entonces me queda, ¿ven cómo me queda toda la membrana? Después se me sella, y me queda esto, que es el pedacito de membrana. Este pedacito de membrana, ¿qué características tiene? Esto de acá era el lado extracelular, y esto es intra. ¿Dónde me quedó el lado extracelular? Adentro. Y esto me quedó afuera. Entonces se llama inside out, o sea, es al revés, me quedó al revés. Si lo que hago es chupar, me quedó lo de adentro, de afuera acá, y lo de adentro adentro. Entonces es el otro tipo. O puedo registrar toda una célula y estar
Lo que hago es chupar y me quedo toda la célula y puedo registrar las corrientes. ¿Por qué es importante esto de la pipeta? O sea, de este tubito. Porque yo estoy trabajando con sustancias que por ahí son muy caras, estoy probando esto, lo vamos a ir viendo. Esta técnica es la que ayudó, por ejemplo, a que la mayoría de los fármacos que existen para el sistema nervioso hayan sido desarrollados. Pues lo primero que hay que probar, la fluoxetina, bueno, contra la depresión, bueno, ¿qué es lo que hace la fluoxetina? Inhibe la recaptación de serotonina. Bueno, ¿qué es lo que pasa en una membrana? Hago membranas, hago células, o sea, cultivos celulares que expresan los receptores a serotonina y empiezo a ver dónde actúa. El fármaco es específico para un tipo de receptor, por eso ejerce sus funciones biológicas. Y la caracterización es con estas técnicas. O sea, estas técnicas son las que permitieron que la industria farmacéutica esté donde esté hoy en día. Sobre todo para el sistema nervioso. Vamos un poquito más en detalle. Esto es clampeo de corriente. ¿Qué significa clampeo? Que yo fijo la corriente. Entonces preciso dos electrodos, un intracelular, otro celular y un voltímetro para poder ver. Entonces yo pincho. Este es el de referencia. Y me da el voltaje. ¿Cuánto me da el voltaje? La diferencia entre adentro y afuera. Cuánto es en una membrana en equilibrio, en estado de reposo, menos 60. ¿Sí? Está cargada negativamente. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Por qué se llama clampeo? Clampeo es que yo fijo. ¿Sí? Fijo voltaje. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo pongo otro electrodo y por el electrodo o le mando adentro de la célula corriente o se la mando afuera. Yo voy a poder ver corrientes entrantes o salientes. Yo estoy forzando. ¿Vieron cuando hablaba hoy de que depende de la membrana las corrientes cambian? ¿Por qué? Porque yo con este método puedo ver en una neurona, en una célula, yo le pongo corriente adentro o afuera, cargo o descargo el capacitor y veo cómo se generan las corrientes. Porque cómo se generan las corrientes es cómo esa célula está respondiendo a algo, que puede ser un fármaco, que puede ser una toxina, que puede ser un veneno, que puede ser lo que sea. ¿Entienden? Yo estoy viendo cómo responde esa célula, porque la célula responde con movimientos de cargas hacia un lado del otro, las corrientes. Es lo que determina. O sea, la activación, la transcripción de genes se da porque entra calcio, fosforilatinasas, van al núcleo, fosforilan al factor de transcripción TREM, eso activa una serie de genes tempranos, todo, y toda la maquinaria. No se activa un gen así, porque sí. O sea, uno de los factores que ayudan son siempre señales, y las señales generalmente son señales extracelulares. ¿Sí? Hay señales internas también, pero son importantes. Entonces yo lo que puedo hacer es cambiar este capacitor, no importa en detalle ahora qué es lo que puedo hacer, pero puedo hiperpolarizarlo, ¿entienden? Lo que hago lo vuelvo más negativo al interior, o lo puedo depolarizar. Lo que yo hago es, en vez de poner una sustancia, lo que le mando son electrones. Y son cargas, ¿sí? Yo le estoy metiendo corriente alterna. Y lo que hago es esto, que quiero que sepan que es la onda cuadrada, que es que el sistema yo se lo aplico instantáneamente, le meto los electrones, porque es instantáneo. Pero si miran, lo vamos a ver en detalle, cómo el sistema biológico responde, ven cómo hace esto, ¿sí? Uno lo hace logarítmico y el otro asintótico, bueno, ¿cómo hace hiperbólico? Bueno, ¿cómo hace? ¿Por qué? Porque el sistema tarda. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que vemos las propiedades pasivas, pero con respecto a esto, pero con respecto a asociado al potencial de acción. Esto como, o sea, lo muestro muy rápido. Yo lo que puedo hacer es medir la corriente cuando yo le cambio el voltaje. Yo le pongo al capacitor la corriente, a la membrana el voltaje que yo quiero. Lo puedo poner en más 55, lo puedo poner en más 40, en más 20, en 0, en menos 20, en menos 50, en menos 90, en menos 100. Lo pongo en lo que quiero. Y yo veo cómo responde esa célula a nivel de su corriente. Y lo que me está diciendo es, si yo pongo alguna otra cosa, yo pongo un bloqueante, supongamos, yo acá lo que estoy haciendo es hacer esto, con diferentes voltajes. Y yo ahora lo que hago es poner un bloqueante de canales de potasio. ¿Sí? ¿Por qué canales de voltaje de potasio? Y porque ciertas toxinas de ciertas víboras bloquean los canales de potasio. Entonces yo quiero saber por qué cuando me pico una víbora me muero. ¿Sí? ¿O qué pasa? ¿Qué consecuencias me puede dejar en el sistema nervioso? O en las células excitables del corazón. Son células que excitan como... O sea, se puede usar perfectamente esto. Entonces yo lo que puedo ver es cómo cambian las corrientes, y sabiendo cómo cambian las corrientes, por ahí puedo sugerir de encontrar un antídoto para eso. Porque solo se me activan unos canales de potasio y puedo hacer que otros se me activen con un agonista o lo que sea, puedo hacer modificar esto. Me ayuda. En cuanto más sepa cómo funciona algo en algo, hay más probabilidad que yo pueda encontrar una solución. ¿Entienden? Ya sé que le están mareados el viernes a la noche, yo vengo con toda la parte del mes y todo, pero que les quede algo, nada más. Y lo otro es el patch plan, que sirve para canales únicos, por ejemplo, de acetilcolina, que se usaba el músculo, y lo que me hace caracterizar ese canal es esto, que yo lo que registro, ahora el electrodo interno y externo, el interno es adentro del circulito y el externo es afuera. Lo que estoy mirando es esa diferencia. ¿Sí? Entonces lo que veo es esto, ven el canal cerrado, se abre, se cierra, se abre, se cierra. ¿Qué es lo que le sirve? Yo acá le puedo meter sustancias, y lo que puedo saber es si el canal se le abre más, se le cierra, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Así se han descubierto, van a ir viendo luego, a lo largo de ciertas patologías, con el sistema motor y todo, porque el receptor de acetilcolina es fundamental en la transmisión de la placa neuromuscular, para que podamos moverlos. Se libera acetilcolina del sistema nervioso para que se puedan contraer los músculos. Como el estudio de esto, yo puedo determinar si una molécula me lo puede bloquear, me lo puede abrir, me lo puede, y con eso modular cierto tipo de, por ejemplo, patologías asociadas a canales, a problemas neuromusculares como la esclerosis amiotrófica lateral, la que tenía ese físico cuando se murió hace poco, y que ayuda a tratar de ver qué problema puede, o sea, cómo se puede llegar a solucionar, o tratar de ver por lo menos qué es lo que le pasa a esa persona. Bueno, vayan en paz.